ese Manuel con el perro maldito del Indamaro. ¡Ni se te ocurra! Baja la pistola y sal del auto, lentamente. Lentamente. ¿Quiénes son? ¿Quién los mandó? Ponle la capucha. ¡Nos fuimos, muchachos! ¿Quiénes son? ¡Nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vuélvete pa' tu tierra ya, sin chistar, Manuel. Viejas sobran, ¿eh? Si sentiste algo equivocado por la Sara, olvídalo y ya. No, indio, yo no me puedo ir así de chévere. Yo tengo que arreglar primero todo. Tonteca quiere que te vayas hoy mismito, ¿eh? Pero mira, yo pienso que si te desapareces de pronto, pues la Sara no se va a quedar tranquila. Y hasta puede que se te vaya a ir allá a buscar a la Colombia, ¿eh? Te vas en una semana. Pero tienes que despedirte y que a ella le quede muy claro que no quieres verla nunca más. ¿Está bueno? No, espérate, analiza la vuelta. Es muy poquito tiempo, ella no me va a creer. Además, yo tengo que enseñar a alguien a... 2 semanas. Una semana, ¿eh? Y lo único que tienes que arreglar es que se olvide de ti. Y del asunto ese de los túneles de los chamacos. Si ella mete la mano a la mía, te prende el ventilador, todos vamos a salir salpicados, ¿eh? Este es tu último encargo antes de pelearte. ¿Estamos? ¡Déjenme, desgraciados! ¿A dónde me llevan? ¿Quién los mandó? ¿De qué grupo son, ¡Pícale, pícale! ¿Quién es el jefe? ¿Por qué me secuestraron? Ustedes no saben con quién se están metiendo. Yo tengo quien me proteja. Ustedes no pueden secuestrarme. ¡Suélteme! Hola, ya sabes quién soy, así que deja tu mensaje, por favor. Sara, voy para la casa así como quedamos. Tenemos que hablar postre. Es urgente. No, socio, vos no te vas a ir sin Sara. Así me matan estas gonococas. ¡Ahí viene, ya llegó! Amiga, te extrañamos mucho. Qué bueno que ya estás de regreso. Ay, yo también los extrañé mucho a todos ustedes. Ustedes no se imaginan lo horrible que es estar en la cárcel. No me miren así, que yo sé que todos podemos caer, pero no les voy a negar que sentí un susto ni el berraco. Lo importante es que ya estás fuera. Y no vas a volver a ese lugar nunca. Los abogados ya me lo dijeron. Pues Dios te oiga, parce. Pero sí tenemos que estar pilas con la DEA porque ellos están moscas. Y van a venir por cada uno de nosotros. Ellos quieren pruebas contra Sara y nosotros somos sapos en potencia. Yo sé que Manuel dice que no, pero estoy seguro de que alguien nos puso el dedo. Alguien nos delató. Por eso te agarraron a ti y a Cornelia y a Alicia porque no traía dinero y a mí supongo que por pura suerte. Ya no puedo más con este cargo de conciencia. Fue mi culpa. Yo fui la que soltó la información con los de la DEA. Perdóname, por favor, Miriam. ¡Déjenme en paz! ¡Suélteme, infelices! Cuidado, Sara. ¡Suélteme! Cuidado, no te va a pasar ¡Son nada. tan machos! ¡Enséñeme la cara! Dame tu teléfono. No. ¿Prefieres que te lo arranque a la fuerza? Ahí está la silla, con cuidado. Le voy a sacar la batería para que tu marido no te ubique. ¿Qué? Créeme, te estamos haciendo un favor. ¿Quiénes son ustedes? Déjenme verlos. ¡Muéstrense, cobardes! Hazle caso a la señora. No quiero que piense que no somos caballeros. ¿Ustedes? ¿Estoy secuestrada por la DEA? Cuántas desgracias le hubiera ahorrado a nuestra familia si hubiera hecho esto antes. No.
hicieron? El tiro que recibiste te lastimó las vértebras. El doctor dice que ya no vas a volver a caminar. Esto es contra la ley. No pueden apresarme. No tienen una orden ni cargos en mi contra. Estoy en México, no es el Gabacho. Discúlpame la forma tan abrupta de traerte esta entrevista, Sara, pero era la única manera. Hay muchas cosas en juego y lo que te voy a mostrar es información confidencial y secreta. ¿Qué quieres de mí? Abrirte los ojos. Ustedes fueron los que me dejaron el mensaje en mi casa. Y ustedes me llamaron para darme la dirección de esa reunión de Manuel con el Indio Amaro. ¿Siempre fuiste tú? No siempre. Solo desde que me di cuenta que tu hombre y tu peor enemigo se llevan bastante bien. Y si eso no te convence, déjame te digo. Manuel Caicedo lleva años trabajando para el Indio Amaro desde Colombia. No puede ser. Tiene que haber una explicación. Todavía no he terminado, Sara. Estos son tus guaruras, ¿que no? Yo recuerdo que uno te manejaba y el otro cuidaba tu casa. ¿Qué hacen Adelaide y Tanqueta con el Indio? Resulta que el Teca y el Indio no están tan distanciados como nos han hecho creer, Sara. El Indio, el Teca y Manuel Caicedo son harina del mismo costal y te han estado engañando todo este tiempo. Perdónenme, de verdad yo no quise traicionarlos. Yo no sabía que el poligringo ese era un agente encubierto, el tal Diego Machado. Lo conocí por error y yo confié en él y al final él me traicionó a mí. Perdónenme, por favor. A ver, ¿pero qué le dijiste? ¿Le hablaste de Sara? ¿Le contaste de lo que hacemos con el dinero? No, claro que no. Yo solamente le dije que iba a ir a un viaje de trabajo y eso fue todo. De verdad, Araceli. Pues ese perro sabía muy bien que un viaje de negocios o de trabajo era otra cosa. Bueno, tranquila, mamita, que tampoco te vas a morir por eso. ¿Vos qué ibas a saber que no era galán, sino policía? Los de la DEA nos la hicieron. Pero nosotros se lo vamos a hacer a ellos. ¿Cómo así? No te entiendo, Ara. Tu gente, además de estarte engañando, te ha estado ocultando cosas, Sara. ¿Te suena familiar el nombre de Fernando Bolaños, veterinario? ¿Conoces a un tal Fernando? Un pinche veterinario. No tengo ni idea. ¿Por qué preguntas? Mira lo que... Yo sí lo conozco. Trabajó para Enriqueta y Cornelia mucho tiempo. ¿Qué hay con él? Fernando fue encontrado muerto. Y según indican las pistas, todo fue orden del Teca Martínez. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? A Fernando lo mataron porque se robó un dinero. Dinero que a su vez Cornelia te robó a ti. ¿Qué no entiendes? Ellos dos estaban de cómplices, Sara. Además, encontramos en casa de Fernando un cadáver de alguien que quizá tú conoces muy bien. Visitación Godínez. ¿Mataron a Visitación? Creemos que Cornelia mató a Visitación antes de morir. Pero Cornelia estaba presa. Pues sí, pero fue ajusticiada en nuestra sede en San Diego. Hay muchas muertes colgando de tu conciencia. ¿No crees, señora Cero? Entonces, ¿qué ve? ¿Ustedes han visto a Sara? No ha pasado por aquí, ¿por? Es que necesito hablar con ella. Le he marcado varias veces al teléfono y no responde. Y cuadramos para encontrarnos en la casa y nunca llegó. ¿Le habrá pasado algo? No creo, ya supiéramos. Mira, si llega a venir o los llama, le dicen que estoy en el laboratorio de sonido esperándola. Que es bien delicado. De vida o muerte, ¿oíste? ¿Y ahora este qué se trae?
¿Por qué haces todo esto? ¿Qué ganan ustedes pasándome toda esa información? ¿Qué quieren a cambio? Qué inteligente, Sara. ¿Qué quiero? Ofrecerte un trato. Nosotros te entregamos la información de la gente que te traicionó. Yo quiero que me entregues al Teca. Yo jamás le voy a entrar al Teca. Si Don Teca me mintió y sigue negocios con el indio, lo voy a enfrentar cara a cara. ¿Y Emanuel? Él es desechable. Simplemente lo dejo fuera de mi vida y punto. Mira, yo en tus líos de pantalones, Sara, no me voy a meter. ¿Pero de verdad piensas enfrentar al Teca tú sola? Perdóname, pero vas a necesitar un ejército cuando menos. Y después irte a la luna a esconderte porque te va a encontrar y te va a matar a ti y a toda tu gente. Así que yo no creo que tengas opción más que aceptar lo que te ofrezco. De otra manera, vas a terminar bañada en sangre tú y toda la gente que quieres. El colombiano se regresa para su país la semana que entra. Sin boleto de regreso. Tal como usted lo ordenó, patrón. Bien por él. Ahora que si se le ocurre volvernos, lo quebramos y ya. Ahorita toda mi atención está en la fiesta de compromiso con mi Sarita. Quiero que sea una noche inolvidable para mi muchacha. ¿No sería bueno saber qué es lo que piensa la novia primero? Digo, por aquello de que el burro piense una cosa y otro quien lo monta. ¿Quieres que te empareje las manos, cabrón? No hay nadie que conozca a Sara mejor que yo. Desde el barrio donde nacimos. Desde que éramos escuincles. Hace muchos años que le puse el ojo encima. Desde que no me pelaba. Ella era una huerquita fresita, hija de un comandante de la PGR, y un morrillo muerto de hambre. Por eso nunca me peló. Y para eso me convertí en esto que soy. Para que ahora no tenga excusas la cabrona. Para eso me convertí en el Teca Martínez. El hombre más buscado del mundo, indio. Al que la mitad le tiene envidia y la otra lo quiere muerto. Entonces, ¿nadie va a volver a llamar a esa huerca la señora Cero? Pues claro que no. Sara se va a convertir en la señora de don Acacio Martínez. En la señora Martínez. Señora, la buscan. ¿Qué hace usted aquí, asesor? ¿No ve que ya no hay candidato, ni campaña, ni elecciones que ganar? ¿Ya se enteró de la gran noticia? Óscar Barba ganó la gubernatura de Baja California. Y el pelón, Fernando Calderas, ganó la presidencia de la República. ¿Qué le hace pensar que eso me importa? Yo ya no tengo nada que ver con la política. No han liquidado mis servicios, Berta. Claro, claro. Es eso, es eso. Mire, a su candidato lo asesinaron. ¿Por qué no va al panteón y ahí le cobra? Y a mí me deja en paz. No lo quiero volver a ver por aquí. Pero... ¿Fuera? Sí, largo. Adiós. Entonces espere la llamada de mi abogado. Recuerde que conozco muchos secretos de usted y sé lo que hizo su cuñado. Las cosas no se van a quedar así. Josefina. Soy yo. Dile a Sara que acepto su propuesta. Que necesito pararme de esta silla para que me dejen de pisotear. Así, Alicia. Los ojos, los pechos bien erguidos y con ajustadores con push-up, que te los junten y te los levanten. Mira, así como los míos. Ahora, mamita, pero la niña tampoco es que no esté bien montada.
Yo veo que no le hace falta mucho relleno para parecerse a vos. Alicia tiene atributos naturales, sí, pero es como un diamante en bruto. Hay que sacarle brillo, pulirla, adiestrarla. 10 años de experiencia en 2 horas. Mírame, mami. Mírame, vos siempre te tenés que parar así derechita, con porte, con alcurnia. Eso. Hombros hacia atrás. Pechos y nachas hacia arriba, al cielo. Pero la mirada lánguida para el suelo. Baja la barbilla. Entorna tus ojitos. Mira, no hay hombre que no se resista a un buen par de prometedoras. Bueno, y a una carita de bobita también, ¿no? Los ojitos así para abajo. Carita de boba, bien administrada, no falla. Y por supuesto la pose va con el discursito. ¿Me ayudas? Ay, es que eso es tan pesado. Tienes que hacerle sentir al hombre que es un Superman. Exactamente, vos lo has dicho. Mira, oíme bien, hombre no es gente. Él siempre piensa con la cabeza ahí, siempre. ¿Ah, no? Tienes que seducirle el cuerpo, pero también el ego. A ver si aprendí. Es algo como... ¿Así? Velos, ve. ¿Y ustedes dos qué o qué? ¿Les perdió una igual? No. Vayan entonces por el trapo para limpiar el reguero de babas que dejaron. Es par de gamines. Bueno, ¿se puede saber qué es lo que va a hacer Alicia que la están preparando tanto? No, ni les preguntes. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Solo le estamos enseñando a Alicia cómo aprovecharse de ser mujer para ganarle la partida a la vida. Hola, ya sabes quién soy, así que deja tu mensaje, por favor. Sara, mami, ¿dónde estás? Ya me estoy empezando a zarar, ¿oíste? Te he llamado un montón de veces. Fui a buscarte a la casa y tampoco estabas. Así que, pues, me vine para el laboratorio. Por favor, cae aquí. Te quiero. No, ¿cuál te quiero? Te amo, mami. ¿Dónde se habrá metido esta mujer, por Dios? La batería no tiene señal, así que ni modo de ubicarla. ¿Y qué esperas? ¿Que me quede como si no ha pasado nada? ¿Que me aguante la traición del Teca y de Manuel? ¿Entre pecho y espalda? ¡No! Por lo menos mientras nos entregas al Teca, Sara. Después tu recompensa va a ser verlo tras las rejas. ¿Y qué va a pasar conmigo? Hace mucho que me quieres poner los ganchos. No se me olvida que infiltraste a Vida en la cárcel para sacar mi información. En la guerra todo se vale. Además, recuerda lo que te estoy ofreciendo. Que no pises la cárcel. ¿Te parece poco? Yo no creo en los policías. Tengo otras formas de hacer justicia. Hay otra gente que me puede ayudar a poner al Teca y al Indio en su lugar. Además, ustedes no tienen pruebas en mi contra. No pueden retenerme y lo sabes. Por eso estás desesperado, como para secuestrarme. Probar que tu negocio es el narcotráfico o el lavado de dinero es cuestión de tiempo y tú lo sabes. Tarde o temprano vas a caer, Sara. Entiéndelo. Lo que yo te estoy ofreciendo aquí es evitar una guerra, limpiar tu historial, que te vayas de aquí con tu hijo. Y además te vas a llevar toda la recompensa que el gobierno de mi país está ofreciendo por la cabeza del Teca Martínez. El dinero no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que quieres de nosotros por entregarnos al Teca Martínez? Hay muchos túneles que cruzan por debajo de la frontera de Tijuana hasta San Diego. La mayoría son normales. Ustedes a cada rato los encuentran y los dinamitan. Pero hay otros más difíciles de detectar porque son muy pequeños. Por donde solo caben niños que los usan para explotar a cientos de niños menores de 12 años. Ellos son mulas para transportar droga de un país a otro. Si tú destruyes esos túneles, yo te entrego al Teca Martínez.